Hola a todos. Hoy les voy a hablar de los verdaderos culpables de la inflación actual, ya que la misma al parecer no se debe solo a la pandemia, sino también a las políticas monetarias que adoptaron los bancos centrales en 2020 y 2021, donde dichas políticas han tenido un efecto retardado que se está manifestando en la actualidad. Así que, comencemos. La inflación ha subido tanto en Estados Unidos como en Europa en los últimos tiempos. Algunos dicen que esto se debe a problemas de oferta, como la escasez de materias primas o la interrupción de las cadenas de producción. Sin embargo, otros señalan que los bancos centrales también tienen responsabilidad de este fenómeno. Estos han inyectado grandes cantidades de dinero en la economía para estimular la recuperación tras la pandemia. Esto ha aumentado la demanda y la presión sobre los precios. Por lo tanto, los bancos centrales no deberían recibir solo elogios para mantener la inflación bajo control, sino también críticas por haber contribuido a su alza. En las economías avanzadas, los banqueros centrales han actuado con firmeza para contener la inflación. Han subido las tasas de interés varias veces durante el verano, lo que ha tenido un efecto moderador sobre los precios. Muchos creen que la inflación se debió a una serie de factores adversos. No hay que olvidar que los banqueros centrales también fueron parte del problema, pues al crear dinero de la nada e inyectarlo en la economía, estimularon la demanda y generaron expectativas inflacionarias. Por lo tanto, no solo merecen reconocimiento por su lucha contra la inflación, sino también cuestionamiento por su origen. Otros atribuyen este aumento repentino que ha experimentado la inflación a la escalada de los precios de la energía, que se vieron afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia invadió Ucrania a una gran escala por temor a que las sanciones occidentales le impidieran exportar sus hidrocarburos, y esto provocó una fuerte subida del precio del petróleo crudo, que es un insumo clave para muchas actividades económicas. Sin embargo, esta explicación no es suficiente, ya que los precios del petróleo crudo se han recuperado y han vuelto a los niveles previos a la invasión de principios de 2023. Aunque el aumento de la inflación no se puede explicar solo por los precios de la energía, que han tenido comportamientos similares en otras ocasiones. Por ejemplo, el precio del petróleo crudo subió tanto o más en 2008 y entre 2011 y 2012 que en 2022, pero no se tradujo en una inflación generalizada. Tampoco se puede atribuir a la inflación de Ucrania por parte de Rusia, que provocó un alza sin precedentes del precio del gas natural en Europa, pero que se normalizó mucho antes de que la inflación empezara a bajar. Por su parte, los presidentes de los bancos centrales han evitado admitir la razonable sospecha de que el alza de los precios no energéticos se debió a la sacudida de los precios de la energía del año pasado. En cambio, lo que han hecho es buscar segundos culpables señalando a las interrupciones de la cadena de suministro. Pero esto fue temporal, porque el indicador de banco de la Reserva Federal de New York muestra que las cadenas de suministro están funcionando bien desde principios de 2023, aunque revelaron que esto se normalizó a inicios de este año, luego que hubo un aumento sin precedentes en 2022. Actualmente, el indicador se sitúa en valores negativos, lo que sugiere que la cadena de suministro está operando sin contratiempos. Según la mayoría de los modelos macroeconómicos y también el sentido común, un choque transitorio en la oferta debería generar un incremento temporal en el nivel de precios. Esto implica que, si la inflación reciente se hubiera originado por los dos choques de oferta del año 2022, la inflación se habría disparado inicialmente por encima de la meta del 2% y luego habría descendido por debajo de ese nivel, a medida que los choques se disipaban. Pero esto no ocurre ni en Estados Unidos ni en la eurozona, donde la inflación sigue rondando el 4 a 5%, aun si se descarta el efecto de la baja de los precios de la energía. Es cierto que las diferencias entre los agentes económicos podrían afectar al comportamiento de los precios generales cuando los precios de la energía fluctúan. Sin embargo, no se aprecia qué diferencias serían relevantes en este caso específico. Los trabajadores han consentido una disminución de sus salarios reales, aunque hay escasez de mano de obra en los mercados de trabajo. Y aunque algunos precios podrían tener que ajustarse a la baja cuando los precios de la energía lo hacen, no hay indicios de que la rigidez a la baja de los precios nominales o de los salarios sea un factor importante en la fecha actual. Si este video te está gustando, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Ahora sí, dicho esto, continuemos. Y ahora la duda es,
¿Qué ha causado entonces que la inflación se mantenga alta? Un factor que puede explicarlo es el efecto rezagado de las medidas monetarias adoptadas en el pasado. Cuando la pandemia golpeó duramente a la economía mundial en 2020 y 2021, los bancos centrales empezaron a inyectar grandes cantidades de dinero al comprar activos. Al principio, esta política tenía un objetivo claro, y era calmar la turbulencia de los mercados financieros. Pero los bancos centrales continuaron con esta estrategia incluso después de haber logrado esta meta. Los responsables de la política monetaria tenían miedo de que los precios cayeran en 2020 y 2021, pero la inflación solo bajó por un efecto temporal de la energía más barata. En realidad, los bancos centrales excedieron al seguir comprando activos masivamente, lo cual fue una respuesta desproporcionada a un choque pasajero. No es sorprendente que esta medida monetaria haya generado inflación, ni que ésta haya tardado en aparecer. Como dijo Milton Friedman, la economía reacciona a la política monetaria con retrasos largos y variables que causan desajustes. Si la política monetaria tarda entre 12 y 24 meses en tener efecto, la inflación empezaría a sentirse a finales de 2021 y por las compras de activos que hicieron los bancos centrales durante la pandemia. Y por ende, los efectos serían más fuertes en 2022-2023, cuando hay poca oferta de trabajadores. Esto explicaría por qué la política monetaria de la pandemia aumentó más la inflación básica que la política monetaria no convencional de 2015-2018. No se puede saber con exactitud cuánto influyó en la inflación actual la compra de activos durante la pandemia, pero según lo que el Banco Central Europeo dijo de su política entre 2015 y 2018, se podría estimar que estas compras sumaron unos 2 puntos porcentuales. Así que, la inflación básica de hoy podría estar cerca del 3% en vez del 5% si cuando los mercados financieros se calmaron a inicios de 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos y el BCE hubieran dejado de comprar activos. Los enormes planes de ayuda fiscal de la pandemia también inflaron los precios, sobre todo en Estados Unidos. Pero eso no quita la culpa a los que hacen la política monetaria. Al contrario, los banqueros centrales de Estados Unidos y Europa no pueden ignorar que ellos ayudaron a crear el problema, aunque quieran destacar sus logros en frenar la inflación. ¿Qué opinan ustedes de las políticas monetarias que adoptaron los bancos centrales durante la pandemia? ¿Creen que fueron necesarias o excesivas? Es todo por hoy, amigos. Déjanos saber tu opinión en la cajita de los comentarios y recuerda activar la campanita de notificaciones para estar al día con nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.